Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a estas séptimas jornadas de Psicología Transpersonal y Espiritualidad que celebramos desde el Ayuntamiento de Tudela y en concreto a través del equipo de Tudela Cultura. Lo primero que quiero hacer es disculparme por no poder estar en directo con todos vosotros, pero bueno, tenía unos temas de agenda que no han hecho posible estar en directo, pero sí que he querido dejaros esta grabación para agradeceros el que hayáis querido colaborar con nosotros, participar en estas jornadas en las que vamos a superar el miedo. Quiero agradecer a la Asociación Transpersonal Iberoamericana su colaboración un año más en la celebración de las mismas, lo que ha hecho posible, ¿no?, que este año de pandemia hayamos reorientado las mismas y lo hagamos en lugar de presencialmente de manera online, y esto ha hecho que podamos contar con unos ponentes de la talla como los que vamos a poder disfrutar, y también ha hecho que muchos de vosotros que estáis conectados ahora mismo lo hagáis desde rincones muy remotos y muy alejados de Tudela, Navarra, España, donde nos encontramos y donde estamos impulsando estas jornadas. Por mi parte, nada más, desearos que disfrutéis muchísimo desde este viernes hasta el próximo domingo de las conferencias y de estos talleres, y que entre todos con estas jornadas podamos superar el miedo. ¿Me vas a dar una señal cuando tengo que empezar? Ya está. Hola, buenas tardes a todos y todas. También yo quiero agradecer la colaboración y la financiación del Ayuntamiento de Tudela y el Departamento de Cultura, y a todos los colaboradores que han hecho posible la consecución de este evento, que ha supuesto mucho esfuerzo y tener en cuenta muchísimos detalles. También quiero agradecer la asistencia a todas las personas que están escuchándome y que habéis mostrado interés en este evento, que somos muchos, aunque realmente no podemos vernos todos, pero estamos ahí. Y esto es una buena noticia porque significa que somos muchas personas, cada vez más, las que estamos interesadas en el despertar de la conciencia, y quienes entendemos que existe un ente en nuestra mente que se llama ego, al que llamamos ego, y que supone una dificultad en la expresión de lo que nuestra alma quiere llegar a ser o expresarse en esta vida. Y ese ego muchas veces viene acompañado de miedo, que es el que dificulta esa expresión. A colación del tema de este año, quería mencionar precisamente hoy que tal día como antes de ayer, hace 66 años, que una persona que tuvo muchas dificultades en su vida y que en este año 2021 precisamente se cumple su el 10º aniversario de su muerte. Alguien que ha supuesto una contribución importante al mundo, y ahora vamos a analizar un poco el recorrido de su historia y cómo llegó a producir de lo que hoy nos estamos beneficiando de él. Me refiero a Steve Jobs. Nació el 24 de febrero, hace 66 años a día de hoy, y es una persona que ahora, por ejemplo, podríamos estar viéndole a través de uno de sus hijos, ¿no? Será el iPhone o un Macintosh, pero esta persona, para los que no lo sepan, su madre biológica la quiso dar en adopción, y quería esa madre que los padres adoptivos que lo escogiesen fueran universitarios. Cuando nació, que fue niño en lugar de niña, y entonces las personas que iban a... No sé si se me oye bien. Las personas que querían adoptarlo, resulta que preferían una niña, no un niño. Así que fue rechazado por segunda vez, nada más nacer. Y finalmente le admitieron unos terceros padres que no eran universitarios, pero que prometieron a su madre
dijeron a su madre que iban a darle educación universitaria. Así que ese fue su empeño, ir a la universidad, pero duró 6 meses, porque no veía sentido a su vida haciéndole gastar a sus padres los ahorros de toda su vida. De modo que, salió de la universidad y eso hizo que encontrase en su alma la expresión que buscaba, ¿no? Y de ahí que luego desarrollase pues todo lo que hoy podemos disfrutar, ¿no? Como iPhones, iPods, iTunes, Macintosh, etcétera, gracias a que él superó ese miedo de, eh, de no ser lo que quería su madre biológica o sus padres adoptivos, sino que él se fue fiel a lo que estaba en su alma y realmente pues vemos el resultado de ello, ¿no? Es una persona que, bueno, tuvo también muchos problemas, pero a día de hoy, por el tema que nos concierne en estas jornadas, quería recordarlo porque pues, es una prueba evidente de la superación del miedo y de lo que supone haberlo trascendido. Sobre todo, recapitulando sobre una charla que dio en una graduación de Stanford, eh, hablaba de que la vida no se puede comprender hacia adelante, pero sí se puede comprender cuando miramos hacia atrás. Es decir, que momentos en nuestra vida que hemos podido sentir que estábamos equivocándonos o a los cuales teníamos un miedo que nos impedía tomar una dirección, pero que finalmente, trascendiendo ese miedo, nos atrevimos a continuar ese camino. Cuando lo vemos en retrospectiva, como él mismo decía en esta charla de Stanford, vemos cómo todo tiene un sentido. Y fijaos el sentido que tuvo para él todos esos momentos difíciles que tuvo que atravesar en su vida para llegar a ser o para poder nosotros disfrutar de lo que estamos disfrutando a través de sus aparatos tecnológicos. Y para terminar, quiero hacer referencia a lo mejor una metáfora que muchos también conocemos, que es el momento en que un gusano siente que va a morir. Seguramente si pudiéramos ser gusanos y viviéramos en una crisálida, en un capullo, seguramente en el momento de cuando nos han salido las alas y sentimos que estamos aprisionados dentro de este capullo, seguramente sintamos mucho miedo y sentamos que vamos a morir y quisiéramos escapar de ahí. Sin embargo, el gusano, su experiencia es que tiene que atravesar ese miedo, hacer fuerza con sus alas y eso realmente es lo que rompe esa crisálida y finalmente le da la fuerza a esas alas para volar. En un experimento en que se raspó con una cuchilla, se raspó un poco la crisálida de estos gusanos. Esto está comentado en el libro de La Buena Crisis de Alex Rovira. Se separaron a dos grupos de capullos. A uno se les ayudó a disminuir un poco la densidad del capullo para que pudieran salir antes y no tuvieran que sufrir esos gusanos. Y el resultado fue que aquellos gusanos que tuvieron más fácil la ruptura del capullo, lo que ocurrió es que posteriormente no podían volar porque sus alas no tenían fuerza. El mensaje o la anécdota lo que nos quiere decir es que realmente en los momentos en que más miedo tenemos, si lo confrontamos y lo trascendemos, lo que va a surgir es un despertar de conciencia o un acceso a una nueva vida que es realmente aquello a lo que estamos llamados a ser. Así que espero que en estas jornadas podamos aprender todo lo que podamos de la sabiduría de los ponentes que hemos escogido y que realmente nos ayude a superar los miedos que tengamos cada uno de nosotros. Así que sin más me despido y de nuevo muchas gracias a todos los que habéis colaborado para hacer este evento y a todos los que estáis al otro lado, pues reconociendo también la necesidad de estas jornadas y su importancia. Un abrazo y os dejo con mis compañeras. Hasta luego. Creo que es mi turno.
Primero me quiero presentar, soy Laura, la secretaria de la Asociación Transpersonal Iberoamericana, y durante estas jornadas voy a ser la moderadora que presentaré a los ponentes y además la que atenderé también ese chat que tenemos ahí disponible para hacer preguntas a los ponentes. La recogeré. Os quiero pedir también que intentéis respetar también. Entonces no digo nada del chat. Y que bueno, que serán seleccionadas las preguntas pues más interesantes o las que puedan aportar algo más a lo que ya el ponente haya dicho. Por otra parte, quiero agradecer al Ayuntamiento de Tudela por darnos esta oportunidad de estar aquí un año más en esta séptima edición de las jornadas. También quiero agradecer y sobre todo y especialmente al equipo organizativo, ¿no?, que está detrás de todo esto, a Román, a Ana en especial, y también a nuestro técnico informático, Alfredo, que está detrás para que todo esto salga bien. Y también a los ponentes que nos llevarán desde este camino. Y por último, lo del chat, pues no lo digo. A todos los asistentes, pues vuestra presencia aquí, porque ha dicho lo del chat, pues no lo digo. Pues esto realmente no tendría sentido. Por otra parte, quiero hacer un pequeño recordatorio de los 4 pilares fundamentales de nuestra asociación. Estos 4 pilares se basan, en primer lugar, en la magazine, que bueno, que ese es nuestro órgano divulgativo donde queremos, o desde donde queremos mantener a todo nuestro público en contacto con la filosofía y la psicología transpersonal, que se publica 2 veces al año, cada 6 meses más o menos. Y el segundo de estos pilares es la Journal, que se encarga de la parte más científica. Y también os invitamos tanto a participar en la magazine como en la Journal, escribiendo al correo de la asociación, que pondremos pues a lo largo de las jornadas en el chat. También podéis buscarla fácilmente en internet y ahí estarán. Los 2 otros pilares de la asociación son, por un lado, un proyecto que llevamos a cabo tanto en Madrid como en Navarra, que es sobre las personas y para ayudarles a las personas en situación de calle. Podéis participar también si queréis en este proyecto. Y nada, también está toda la información en la página de la asociación. Por último, el 4.º pilar son las jornadas en las que nos estamos este fin de semana, estamos todos presentes, y que en esta ocasión pues dan sobre el miedo. Yo creo que es un tema que, sobre todo en este año, pues hemos podido sentir muchos de nosotros, porque nos hemos enfrentado a una incertidumbre muy grande con todo esto del COVID, con cómo enfrentar también todas estas nuevas situaciones que ninguno, por supuesto, nos esperábamos. Pero bueno, estas jornadas pues también intentan un poco dar luz ante esto que se nos ha presentado. Y no solamente ahora, ¿no?, sino que ahora, de alguna forma, quizás sea algo mucho más evidente, mucho más claro. Pero es cierto que el miedo, como decía Román, nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida, porque posiblemente si pensamos en esas crisis o momentos de crecimiento, como bien decía Román, pues podemos observar que a lo largo de nuestra vida el miedo nos ha acompañado justo en estos momentos, ¿no? Entonces, creo que parte del para qué de estas jornadas es poder visualizar ese miedo como un maestro, como algo que nos acompaña realmente en esos momentos de crisis y no demonizarlo de primeras, ¿no? Porque yo creo que el miedo, al fin y al cabo, es como un arma de doble filo. Por un lado, es un mensaje de cuidado, es una emoción que intenta que nos cuidemos ante alguna versión real, ¿no?, y ante un riesgo que es real.
Pero por otro lado, el miedo también es una emoción que nos reta, que nos moviliza, que nos propone mirar a través de él. Entonces esto es súper importante porque muchas veces tendemos a paralizarnos ante el miedo y realmente quizás sea una provocación, una invitación a ir un poquito más allá de lo que está sucediendo. Es cierto que como base tenemos esta filosofía transpersonal o esta psicología transpersonal, entonces posiblemente, haciendo una reflexión, podamos observar que el miedo, una de las cosas que nos invita es a preguntarnos en qué parte o en qué se está identificando mi ego, qué es lo que yo busco y que no estoy consiguiendo aceptar, en definitiva, ¿no? A qué me estoy apegando, posiblemente, o qué es aquello que estoy intentando controlar o aquello a lo que estoy intentando resistirme. Como decía, pues en definitiva estas jornadas de alguna forma es una invitación también a dar un poco de luz a cómo podemos transmutar este miedo en ese maestro que también puede ser para nosotros. Tampoco quiero alargarme mucho porque realmente sobre todo esto hablarán nuestros ponentes, cada uno desde su rama y su especialización. Entonces yo no tengo mucho más que decir, os acompañaré y estaré con vosotros a lo largo de todo el fin de semana. Cualquier cosa que necesitéis, pues ya sabéis que tenéis el chat ahí disponible para cualquier duda, cualquier pregunta que queráis formular al ponente. Y nada, de nuevo daros muchas las gracias por asistir a estas jornadas. Gracias de nuevo a mis compañeros que han estado trabajando muchísimo en esto. Y sin más, me despido dando lugar y presentando a Ana, que nos dirá también y nos va a proponer también una práctica para comenzar a entrar en este tema, ¿vale? Muchas gracias y nada, nos vemos en un ratito. Muchas gracias, Laura. Te decía, y decir si mi nombre es Ana Magaña, soy la coordinadora de las jornadas y daos la bienvenida a todos. Quería comentaros unas cuantas cositas para que sea más fácil llevar el tema el tema virtual y que nadie se pierda. Y también os quería animar a que si podéis, si tenéis la disponibilidad de poder ver las jornadas completas en directo, que lo aprovechéis porque tenéis la oportunidad de hacer preguntas. Es importante aprovechar esta oportunidad. ¿Que no podéis? Pues bueno, ya sabéis que tenéis disponibilidad de las jornadas hasta el día 7 de marzo para que las podáis ir viendo a vuestro ritmo. Decir también cualquier cosita que necesitéis. Si necesitáis, poneros en contacto con nosotros. También tenéis a vuestra disponibilidad el certificado de asistencia que entregamos todos los años para la gente que lo quiera. Os digo a qué dirección de correo tenéis que escribir, que es la de la asociación, que es contacto@ati-mediotranspersonal.org. ¿Vale? Si nos escribís a esa dirección de correo podéis solicitar el certificado de asistencia que os enviaremos y también deciros que el Centro Naturalmente, que es uno de nuestros colaboradores asiduales cada año, tiene un regalo también para vosotros, que son 21 sesiones, es un audiolibro, son 21 grabaciones para cambiar un hábito en 21 días, sería una grabación por día y es de Mindfulness y para el que quiera también pues nos puede escribir a esta dirección de correo y lo enviaremos. Estará disponible hasta el 10 de marzo, si lo queréis pedir. Después del 10 de marzo ya lo tendrán, pero ya será de pago, así que aprovechar la oportunidad también y podéis disponer de estas dos cositas, del certificado de asistencia y del audiolibro del Centro Naturalmente. Luego, pues comentar también el formato de las ponencias, como ya sabéis, pero por si acaso lo recuerdo, es de 1 hora de ponencia y después hay media hora para las preguntas. Las preguntas las podéis hacer vía chat durante toda la ponencia. Se pide, por favor, que haya un respeto, que no se aproveche el chat para otras cosas, que se deje un poco la vía libre para que la gente que quiera preguntar pueda llegar sus preguntas y a ver si conseguimos que en esa media hora se pudiera responder a todo lo que queramos preguntar. Decir también, pues para el taller del domingo,
hay unos requisitos que se recomiendan, que si no se tienen no pasa nada, pero bueno, sería recomendable, ¿vale? Que sería pues para la mayor comodidad y el aprovechamiento de este taller de cierre de las jornadas del domingo, pues se recomienda tener a mano agua para beber, para estar hidratados, también una libreta, papel y boli para apuntar, intentar rodearnos de un ambiente de intimidad libre de ruidos e interrupciones y una salida de audio externa, no poner cascos, ¿vale? Que sea el audio externo, será mejor. Y luego también pues, a poder estar en y también elaborar los miedos, explorar y experimentar servicios. Y también pues curiosidad para transitar y descubrir los físicos y o sutiles. Y esto más o menos pues sería lo que quisiera. Deciros también que cuando empiece la ponencia de un ponente el link, pues cuando empiece el de Gaona, miráis abajo que sale la foto de Gaona y la siguiente para que podáis verlo. ¿Vale? Y luego pues quería también proponeros una pequeña propuesta, un pequeño ejercicio para ir ya calentando un poquito motores. Podemos aprovechar también para el taller y os dibujáis papel y tres cositas quiero que respondáis. La primera, pues, quiero que escribáis en el papel, es que pongáis a qué tenéis miedo, a qué cosa o a qué cosas. ¿Vale? Os dejo un poquito de espacio, yo lo voy a hacer con vosotros y os pido que en el papel escribáis a qué tengo miedo. Y como diría Borja, vamos a ser valientes y lo vamos a escribir en grande, bien grande, en letras mayúsculas. ¿Vale? Y lo vamos a mirar y lo vamos a decir en voz alta. Vamos a decir en voz alta a qué tenemos miedo. Es el primer paso para trascenderlo. Puede ser miedo al dolor, miedo al abandono, miedo al rechazo, miedo a la humillación, miedo a la traición, miedo a la injusticia, miedo al compromiso, miedo a tu padre, miedo a tu jefe, miedo a trabajar, miedo a no trabajar, miedo al fracaso, miedo al éxito, miedo a no atreverte a decir lo que piensas, miedo a no demostrar lo que sientes, miedo a no hacer lo que quieres, miedo a lo que le pueda pasar a tu hijo, miedo a perder la salud, miedo a la muerte, miedo al miedo. Bueno, como veis, sería una lista interminable la de miedos, sobre todo miedos egoicos, ¿no? Culturales que tenemos que realmente no hacen más que paralizar nuestra vida. Entonces, si nos damos cuenta de esta cantidad de miedos que nos rodean, vamos a ponernos a trabajar un poquito sobre ello y a ver si podemos superarlos y trascenderlos. Entonces, os quiero pedir que este papel que habéis escrito en grande y en letras mayúsculas, os familiaricéis con él, lo colguéis en la puerta de vuestra nevera, lo veáis cada día, lo observéis, lo escuchéis, lo comprendáis, lo aceptéis, os hagáis amigo suyo y hasta que lleguéis a amarlo con todo vuestro corazón, porque os daréis cuenta de que realmente es un regalo para cultivar esa valentía y ese coraje y recuperar la confianza, que es muy importante. Tenemos que conseguir que el miedo sea la razón para hacer algo y que no sea la excusa para dejar de hacer. Como diría Carl Jung, lo que resistes persiste y lo que aceptas se transforma. Así que os pido que colgáis el papel en la nevera y hagamos esto. Y también os quería decir dos cositas más que apuntéis en el papel. Una de ellas es que apuntéis en qué parte del cuerpo
creéis sentir ese miedo? Pues no sé, en la cabeza, en el corazón, en el estómago, en la garganta, cada uno, pues que apunte en qué parte del cuerpo cree que siente ese miedo, ¿no? Esa angustia. Y para terminar, la tercera cosita es ¿cuán miedoso me considero del 0 al 10? Siendo el 10 el máximo. ¿Vale? Y esta sería la práctica de momento. Luego ya en la despedida del domingo, después de las jornadas, pues haremos un pequeño comentario sobre esta práctica y veremos a ver si ha cambiado alguna cosita un poco o si nos ha servido por lo menos como referencia para empezar este trabajo de estas jornadas tan intensas, que estoy convencida de que estando abiertos a ellas vamos a encontrar herramientas y el motivo del que hablábamos para hacer y no dejar de hacer. ¿Vale? Y ya, después de esta práctica, ya no me queda más que dar paso a nuestro filósofo, Alfonso Verdoy, que no podemos más que estar agradecidos que cada año tenemos la suerte de que colabore con nosotros en las jornadas. Ha sido profesor de filosofía toda la vida, es muy querido aquí y fuera, donde la gente lo conoce. Y él es el que nos va a hacer, y todos los años hace la introducción a las jornadas y nos hace unas síntesis al finalizar también estupendas. Él va a hablar un poco desde la filosofía occidental, ya que normalmente en estos temas estamos un poco más orientados hacia la filosofía oriental, y él pues va a hablarnos desde nuestras raíces, ¿no? Desde lo que piensan los filósofos occidentales. Y bueno, os dejo con él, que él seguro que tiene mucho que explicaros. Y gracias de nuevo y bienvenido, Alfonso. Gracias, Ana. Tengo que empezar dándote las gracias. Has hablado demasiado bien de mí. Pero también tengo que darte las gracias por ese detalle, por esos detalles tan pormenorizados sobre el miedo, sobre las clases de miedo y sobre ese consejo tan profundo y tan sincero y tan interesante que has dado, ¿no? Que nos has dado a todos. También tengo que agradecerle a Laura su dedicación a esto, su interés en que todo funcione, en que esa comunicación entre nosotros vaya. Y también a Román, que Román se pasa todo el año de alguna manera pensando en esto, buscando un título y buscando a las personas, a los ponentes. Bien, yo, como ha dicho Ana, lo que voy a hacer es un recorrido por la historia de la filosofía occidental para ver qué es lo que se ha dicho sobre este tema, sobre el tema en cuestión. El de este año, el tema del miedo, es cierto que la filosofía ha hablado poco de él, al menos de manera expresa. De manera indirecta y de manera implícita sí, e incluso un poco forzada, pero de manera expresa muy pocos. El primero que habla del miedo en un plan muy general es Sócrates, como no podía ser de otra manera. Hay que recordar que Sócrates no escribió ningún libro. Sócrates tuvo dos discípulos, Jenofonte y Platón, que contaron sus ideas, sus palabras, sus dichos y sus hechos, ¿no? Así que cuando decimos que Sócrates dijo, tenemos que entender que Platón dice que Sócrates dijo. Bien, pues Sócrates es el primero que se enfrenta al tema del miedo y dice que el hombre no tiene que tener miedo, el hombre de bien no tiene que tener miedo a nada, ni siquiera a la muerte. ¿Por qué no tiene que temer a la muerte? Pues porque Sócrates piensa que tras la muerte viene una vida feliz en la que él se va a encontrar con todas las buenas personas que han existido y va a conversar con ellas, va a dialogar con ellas, que era el sumo para él de la felicidad. Lo que hay que entender es que es un hombre de bien. Sócrates no dijo nunca que era un hombre de bien, no lo dijo con palabras, pero toda su vida es un ejemplo de lo que él entendía como un hombre de bien. También decía que una vida sin reflexión no es vida. Es decir, una vida en la que todo es diversión, todo es distracción, eso no es vida. Eso es interesante, distraerse y divertirse, pero solo eso no. Fundamentalmente tenemos que reflexionar. Pero Sócrates dice que no basta con la reflexión individual, no es suficiente, sino que hay que volcarla en la colectividad. Y volcarla en la colectividad, ¿de qué manera? Pues no de una manera presuntuosa, ni vanidosa, ni altanera, sino de una manera respetuosa, sencilla y humilde, buscando que la colectividad repitan y copien y hagan esa misma postura, es decir, que todos se sientan invitados a hablar con humildad, con sinceridad y con libertad. Entonces, en ese ámbito en el que todos discuten, todos colaboran a buscar las definiciones que
que Sócrates buscaba saber qué es la verdad, saber qué es la justicia, saber qué es la virtud, etc. Cuando todos colaboran amigablemente en eso, ese ámbito realmente no es ya un ámbito de enemigos, es un ámbito de amigos. Entonces ahí no cabe tener miedo. Ahí tendríamos entonces el consejo de Sócrates. Para no tener miedo hay que hablar con respeto, con sinceridad y con humildad a todas las personas. Así es como se crea un ámbito en el que la enemistad no cabe. Un siglo y medio después aparece Epicuro en el siglo IV antes de Cristo, que es el que con más detalle ha hablado sobre el miedo. Dice que el ser humano tiene 4 clases de miedo: el miedo a los dioses, el miedo a la muerte, el miedo al dolor y el miedo al fracaso. ¿Cómo se superan estos miedos? Pues Epicuro piensa que para superar, que él quiere ser feliz, que tenemos que ser felices, y para ser felices tenemos que superar el miedo. ¿Cómo eliminar el miedo a los dioses? Pues él cree todo lo contrario de lo que las personas de entonces pensaban, que los dioses intervenían en la vida de los humanos, discutían con ellos, les ponían dificultades, los castigaban, los premiaban. Sin embargo, Epicuro piensa que los dioses no intervienen para nada en nuestra vida. Son seres superiores, son sabios, se relacionan entre ellos y de nosotros no tienen ni idea, no se preocupan. Entonces el miedo a los dioses eliminado. ¿Cómo eliminar el miedo a la muerte? Pues el miedo a la muerte se elimina por Epicuro, que es muy conocido, que viene a decir: a la muerte no tenemos que tenerle miedo porque nunca está con nosotros. Cuando nosotros vivimos, la muerte no está con nosotros. Y cuando nosotros dejamos de existir, entonces ya la muerte no está, la muerte está, pero no está con nosotros. Entonces nunca tenemos que tenerle miedo. El miedo al dolor, ¿cómo se supera? Pues para Epicuro el miedo al dolor se supera mediante el placer. Lo que pasa es que no es un placer exagerado, un placer de amplia gama, porque Epicuro divide los placeres en 2 clases: los placeres que son naturales y además son necesarios, y los placeres que son naturales pero no son necesarios. Entonces, ¿cuáles hay que hacer? Pues los placeres que son necesarios. Y en cierta medida, no con gran intensidad, sino en cierta medida. Tenemos que calcular cuál es la intensidad, porque en la medida en que nos pasemos, nos producirán dolor. Los placeres no necesarios, indudablemente que en un primer momento nos causan placer, pero a la hora de la verdad terminarán produciéndonos dolor. También reconoce Epicuro que hay situaciones como es el trabajo, el esfuerzo, la cirugía que entonces había y tal, que en un principio producen dolor, pero que terminan también causando placer. ¿Cómo se elimina el miedo al fracaso? Pues aquí Epicuro es un poco estoico, en el sentido de que el fracaso, o sea, el éxito, nosotros podemos buscarlo de 2 maneras: o bien teniendo más, o bien siendo más. Entonces, dice Epicuro, si creemos que el éxito está en tener más cosas, entonces siempre vamos a tener miedo a perderlas. Lo que hay que hacer es pensar que el éxito se debe no a tener más cosas, sino a ser más persona. En ese momento se eliminaría el miedo. Y ahí tenemos los 4 miedos eliminados por Epicuro. A la vez que Epicuro aparecen los estoicos, es una serie de filósofos que se reunían en la Stoa, en la plaza. Stoa en griego es plaza, y por eso se le llamaba a los estoicos. Lo funda Zenón de Citium, estuvo durante 300 años en Grecia y luego pasó al Imperio Romano. En realidad tiene 2 principios fundamentales. Uno es negarse a todos los afectos, a los positivos y a los negativos. No quedarse afectado ni por la alegría, ni por la ira, ni por el miedo tampoco. Pero esto no se hace rápidamente ni fácilmente. Esto requiere una gran fuerza de voluntad. Esos son los 2 principios: el negarse a los afectos y tener voluntad fuerte para hacerlo. Además, los estoicos creen que dentro de nosotros tenemos un principio que es como una especie de regalo de la divinidad, que ellos llaman el hegemoneikon, y que este principio nos puede guiar a nosotros, haciendo que aquellos males que nos puedan venir los esquivemos, o si no los podemos esquivar, ayudándonos a tolerarlos o ayudándonos simplemente a aceptarlos y a extraer de ellos lo mejor
para nuestra vida. Después de estar en Grecia durante 300 años, los estoicos pasan al Imperio Romano y allí nos encontramos ya en el siglo I después de Cristo con un personaje importante que es Marco Anneo Séneca. Séneca era de origen cordobés, pero vivió en Roma y allí fue un hombre de gran prestigio por las palabras que decía, por los escritos, por los pensamientos que tenía, hasta el punto de que pero porque se desconfió de él, lejos de no que se suicidara. Que hizo sin miedo, rápidamente, sin temores de ninguna clase, como buen estoico que era, no podía tener miedo a nada. Esa era la postura de Séneca. Su filosofía consiste en aconsejarnos que vivíamos siempre tranquilos, huyendo de todos los afectos, de todos los sentimientos. Dice, para estar tranquilos no tenemos que acostumbrarnos a quejarnos, porque quejarnos de algo supone que ese algo nos interesa, nos atrae, nos gusta y que lo hemos perdido o que tenemos miedo a perderlo. Tampoco tenemos que estar ociosos, porque el ocio es la pereza, el placer del cuerpo, y eso también es negativo. Tampoco tenemos que tener vicios, porque el vicio es igual que todo, es un placer, pero también podemos tener miedo a perderlo y eso sería negativo. Y tampoco tenemos que entregarnos a los deseos, o sea, a los negocios, porque los negocios nos despiertan la codicia, el deseo y a la vez el miedo. Y Séneca nos aconseja que tengamos en cuenta que aquellas cosas malas que les pasan a los demás también nos pueden pasar a nosotros, que estemos preparados para ello, que estemos fuertes para ello y que no le temamos, porque eso será lo que nos tenga que pasar. Después de Séneca aparece otro personaje importante que es Epicteto. Epicteto era un esclavo romano, pero que por la profundidad de sus ideas, por su sabiduría, le concedieron la libertad. En realidad la palabra Epicteto quiere decir comprado, y él se dedicó en Roma a enseñar, a practicar su enseñanza a mucha gente. Lo que pasa es que en el año 90 más o menos, el emperador Domiciano expulsó a todos los filósofos de Roma y entonces Epicteto se fue a Grecia y allí estuvo hasta el fin de su vida. Nos viene a decir más o menos algo muy parecido a Séneca, que no nos entreguemos a las cosas que no podemos controlar. ¿Cuáles son las cosas que no podemos controlar? Pues el cuerpo. Si nos entregamos al cuerpo, indudablemente que disfrutaremos mucho, pero tendremos miedo y sufriremos cuando perdamos la salud o cuando tengamos un problema de salud. No tenemos que entregarnos a las riquezas por lo mismo, porque indudablemente disfrutaremos, pero también tendremos miedo a perderlas. Entonces no tendremos que entregarnos al éxito de nuestros actos, porque presumiremos, pero tendremos miedo al fracaso. Y tampoco tenemos que entregarnos a lograr una buena reputación por la misma razón. Después de Epicteto, ya en el siglo III, aparece Marco Aurelio, que era de origen cordobés. Su familia, aunque él realmente ya nació en Roma, llegó a ser emperador durante 19 años y fue una persona que tuvo mucha inclinación a leer los pensamientos de Epicteto, e incluso él escribió un libro que hoy titulamos como Meditaciones, y que eran una serie de pensamientos inconexos, desordenados, que él tenía después de leer los pensamientos de Epicteto. Tiene dos principios fundamentales. Uno, que no tengamos miedo a lo que puedan decir de nosotros. Eso no nos tiene que importar. Para vivir una vida tranquila y ecuánime, no tenemos que tener miedo a lo que digan de nosotros. Y no tenemos que dejarnos arrastrar por la imaginación, porque la imaginación nos va a llevar por caminos agradables y por caminos desagradables. Nos va a hacer sufrir y nos va a hacer gozar, pero también nos va a hacer sufrir. Y lo que sí nos pide Marco Aurelio es que llevemos una vida activa, pero no activa entregada a las cosas, sino una actividad que termine mejorando lo que somos personalmente. Nuestra sencillez y nuestra libertad. Una vez que terminamos con el tema de los estoicos, que son desde el siglo IV a.C. hasta el siglo III después de Cristo, damos un salto tremendo hasta el siglo XVII, y allí aparece el tema del miedo de una manera expresa también en Tomás Hobbes, al que todos conocemos por el dicho de que el hombre es un lobo para el hombre.
Tomás Hobbes piensa que el hombre en su estado natural no puede convivir con los demás porque su egoísmo le hace agredirlos a los demás. Entonces, para vivir en convivencia, ¿qué es lo que hace falta? Pues el hombre que tiene miedo a los demás hombres, lo que hace es firmar un contrato, firmar un pacto y entregar su derecho a un jefe para que este jefe les proteja. El miedo. Es decir, ha sido el miedo la causa que ha hecho firmar ese pacto y que ha creado un jefe que protege a todos los demás. Esto daría lugar a un régimen político dictatorial. Hay un jefe que nos protege a todos y esa sería la solución al miedo. Un siglo más tarde, en el siglo XVIII, que es el siglo de la Ilustración, aparece Juan Jacobo Rousseau y piensa también que la sociedad surge de un contrato social. Pero en ese contrato social la persona no entrega sus derechos a un jefe, sino que entrega sus derechos a la colectividad. Entonces la colectividad lógicamente le devuelve más de lo que ha dado y gracias a esa colectividad el individuo puede desarrollarse plenamente y puede alcanzar sus metas humanas que se haya planteado. En el mismo siglo XVIII aparece, quiero resaltar que este régimen político que se daría después, teniendo en cuenta el contrato social de Rousseau, daría paso a un régimen democrático. Es decir, para Rousseau, la democracia sería la solución a eliminar los miedos. Luego aparece Hume también en el siglo XVIII y que habla del miedo en un sentido totalmente distinto, en un sentido religioso. Él dice que todos los miedos nuestros son fruto de los sentimientos y que esos sentimientos están nacidos, han surgido de la religión. Las religiones para él son fruto de hombres enfermos o de hombres ignorantes. Y entonces habría que pensar que Hume dijera, bueno, pues habrá que eliminar la religión. Sin embargo, Hume no quiere dar ese paso y dice que hay que admitir que a pesar de todo hay que admitir las religiones, porque la religión es un misterio inexplicable que no lo podemos eliminar. Voy a citar a Kant, que es un poco forzado meterlo en el tema del miedo. Con Kant no hay miedo, pero sí que hay una inseguridad, un cierto descontento. ¿Por qué? Porque el ser humano es incapaz de entender qué es lo que hay en la realidad, qué es lo que hay fuera de nosotros. Sabemos las impresiones que tenemos, pero no sabemos si son objetivas o no. No lo podremos saber nunca. Entonces, con nuestra razón pura, con nuestra inteligencia, no somos capaces de entender la realidad y ahí viene el descontento. Sin embargo, Kant entiende que además de la razón pura, tenemos una razón práctica, que es la que nos acerca al mundo, la que nos hace actuar, y entonces la razón práctica nos guía y tenemos que entender que las cosas son tal y como la razón práctica nos dice. Entonces ahí tendríamos la solución de Kant para eliminar los miedos, dejarnos guiar por nuestra razón práctica, por nuestra voluntad. Después voy a hablar ya de Marx, ya en el siglo XIX, también Kant está al principio del siglo XIX. Carlos Marx tiene una versión muy especial del miedo. Es discípulo de Hegel y Hegel ha dicho que todo lo real es racional y que todo lo racional es real. Lo cual no quiere decir que lo real esté hecho de acuerdo con la razón, no quiere decir solo eso, sino que lo real es la razón. El ejemplo en el que podríamos basarnos para entender esto es el vapor de agua y el hielo. El vapor de agua y el hielo son químicamente lo mismo, pero el vapor de agua es algo etéreo, mientras que el hielo es algo sólido y duro. Entonces, eso es lo que piensa Hegel. La razón es algo etéreo, algo inmaterial, y la materia es igual que la razón, pero en estado sólido. Entonces, como todo es razonable, no podemos tener miedo a nada. Sin embargo, Marx, que ha conocido la filosofía de Hegel, dice, no es razonable, eso no es verdad. No es verdad que no es razonable que haya una clase social como es la clase obrera, que viva marginada en la pobreza, en el frío, sin higiene, sin medicinas, sin apenas comida, con un miedo tremendo al presente y con un miedo tremendo al futuro. ¿Cómo eliminar ese miedo? Pues la solución de Marx la conocemos. Trabajadores de todo el mundo unidos. La solución al miedo, según Marx, sería la revolución de la clase trabajadora. En el siglo XIX también hay un pensador que va un poco por su cuenta y que no tendrá continuidad más que en el siglo XX. Es del miedo, que es un temor a una cosa concreta,
a la angustia, que es un temor a algo que no conocemos. Entonces se pasa del plano puramente psicológico al plano existencial. Kierkegaard adquiere esa angustia al darse cuenta de que es irreconciliable, hay un abismo irreconciliable, dice, entre la finitud que somos y la infinitud a la que aspiraríamos, que nunca se pueden compaginar la finitud con la infinitud. Entonces, el hombre se siente, al menos Kierkegaard se sentía así, hundido en la nada, con un desamparo total. Lo que pasa es que ese hundimiento en la nada también le sirve para darse cuenta de que todo lo que el mundo le ofrece es falso. Entonces tiene como una postura que tiene una cierta relación ahí con el estoicismo. Bueno, y ya en el siglo XX aparece, ya muy entrado el siglo XX, aparece la filosofía existencialista, sobre todo con Heidegger, que retoma la postura de Kierkegaard y viene a decir lo mismo. Estamos hundidos en la nada, estamos derrumbados en la nada, no nos cabe ninguna esperanza. Además, dice, el hombre tiene que reconocer sus límites, tiene que reconocer sus defectos y tiene que reconocer su situación. ¿Cuál es su situación? Pues que ha venido a la existencia sin que él lo haya decidido, ha venido un poco obligado. Y entonces, en cuanto que hagamos la aceptación de todo eso o la no aceptación, esa aceptación o esa no aceptación es la raíz de todos los sentimientos que vayamos a tener, de todas las emociones, de toda la interpretación del mundo y de toda la interpretación que haga de mí. Es decir, si yo acepto todas esas limitaciones y la angustia de la nada, tendré una visión del mundo distinta a que si no lo acepto. Tendré una visión distinta de mí a si no lo acepto. Tendré una visión distinta de mis misiones si lo acepto o si no lo acepto. Y también, sobre todo, a la hora de actuar sobre el mundo, porque a todo esto, dice Heidegger, hay que añadir una cosa importante, y es el hecho de la muerte. La muerte es la posibilidad más definitiva que tenemos. Y entonces eso no hay que olvidarlo nunca. Tenemos que vivir siempre en presencia de la muerte. Lo cual no significa, dice Heidegger, que tengamos que buscar la muerte, que tengamos que buscar el suicidio, ni mucho menos. Porque buscando el suicidio perderíamos al menos nuestra identidad, que es lo mejor que tenemos, nuestra fortaleza, que es lo mejor que tenemos. Lo que sí tenemos que hacer es valorar la muerte por encima de todo y darnos cuenta que en nuestra actividad sobre el mundo, en la que hemos hecho un progreso, hemos hecho unos proyectos, hemos desarrollado y tal, y hemos alcanzado cosas positivas, hay que tener en cuenta que todo eso que hemos alcanzado es nada. Es nada porque la muerte al final se lo va a llevar a todo. Pero tenemos que alcanzarlo. Esa es la guía de Heidegger. Y luego, pues indudablemente, con el hecho de la muerte, pues hay que estar pendientes de ello, porque es que si no estamos en ello, pues entonces no llevaremos una vida auténtica. La vida auténtica es la que vive de acuerdo con su angustia y con la presencia de la muerte. Y la vida auténtica es la otra. Si toleramos, es decir, si aceptamos la angustia, si aceptamos el hecho de la muerte, entonces cuando realmente podremos tolerar esa angustia, cuando realmente podremos tolerar todo lo que nosotros hemos heredado, ese temperamento que a veces nos molesta, o esa historia nuestra del pasado, o las vicisitudes que ocurran. La mejor manera, pues, para tolerar la angustia sería aceptar nuestras limitaciones y aceptar el hecho de la muerte. Y ya pasando entre el siglo XX y el siglo XXI, aparece lo que se llama también la psiquiatría existencial, que tiene una cierta relación, una buena relación con la filosofía existencial. Y aquí yo quiero citar a Vicente Madoz, que es un buen representante de la psicología, de la psiquiatría existencial, que es un psiquiatra conocido y muy reconocido además. En una obra que él tiene, una de las obras que él tiene, que es 10 palabras clave sobre los miedos del hombre moderno, él viene a decir que indudablemente la angustia es connatural al ser humano. La angustia es un miedo a algo sin saber el qué, y que eso es connatural al ser humano. Esa angustia, dice, se puede acrecentar y se suele acrecentar a veces en determinados periodos de la vida, como puede ser la adolescencia,
la crisis de los 40 años, cuando una persona se da cuenta que ya está en la segunda curva, o en el climaterio de la mujer o en la vejez. Y también se acrecienta cuando tenemos que tomar decisiones difíciles. Pero en este caso, dice Madoz, la angustia es un hecho positivo, porque nos sirve de alarma y nos dice, oye, cuidado, prepárate bien, hazlo bien para que no te caigas, para que no fracases. La angustia es un hecho positivo en ese aspecto. Y, por supuesto, tenemos que tener en cuenta todo esto. Si no lo aceptamos, a veces no queremos aceptar, muchas veces no queremos aceptar esta situación original nuestra del miedo y de la angustia, y lo que hacemos es tratamos de taparlo, pero eso fracasa siempre. Es como cuando queremos tapar un surtidor de agua con la mano, aunque lo tapemos, siempre salen chorros de agua por distintos sitios. Entonces, cuando intentamos tapar eso, ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de inhibirla, pero sale. O tratamos de narcotizarnos nosotros mismos y entonces nos entregamos a una actividad exagerada que consiste no en hacer propuestas sobre la vida, sino en responder a todo lo que la vida nos pide. Como dice Madoz, es una vida llena de respuestas, pero falta de propuestas. Entonces, cuando no aceptamos nuestra situación originaria, nuestra angustia existencial, es cuando salen los miedos irracionales, porque hay miedos que son racionales, salen los miedos irracionales. Y ante esos miedos irracionales, lo que solemos hacer generalmente es utilizar los mecanismos de defensa que sintetizara también Freud, dándole una justificación más o menos racional a esos miedos que nosotros tenemos. No, yo tengo miedo porque resulta que... Bueno, también esos miedos, cuando no nos sirven los mecanismos de defensa o cuando son unos miedos muy fuertes, suelen traducirse muchas veces en alteraciones fisiológicas, o bien dolores de cabeza, o bien arritmias, o bien determinados dolores físicos y traumáticos que aparecen de cuando en cuando. O bien simplemente lo que también podemos hacer es echarle la culpa a algo. Entonces buscamos una causa ajena. Muchas veces buscamos la causa en el propio cuerpo. Es que a mí lo que me pasa es que mi cuerpo es débil y está sujeto a muchas enfermedades posibles y tengo miedo a eso. Es la hipocondria, ¿no? O también tenemos, le echamos las causas a las fobias, a esas manías que tenemos. Es que yo no puedo ver tal cosa y como no puedo ver tal cosa, pues estoy aquí desesperado y tengo miedo. En resumen, lo que viene a decir Madoz, que el no aceptar, el no asumir esa angustia existencial y natural que tenemos, el no aceptarnos así, esa es la causa de todos nuestros miedos irracionales. Y la solución ya es al revés. Si queremos eliminar los miedos irracionales, pues tendríamos que aceptar esa angustia existencial que está en el fondo de todos nosotros. Bien, y yo con esto creo que he hecho un repaso sucinto de lo que se ha dicho del miedo en la filosofía occidental, a veces un poco forzado, como ha sido el caso de Kant, pero indudablemente no han hablado excesivamente del miedo los filósofos más que los que he citado. Y con esto creo que he cumplido la tarea que yo me había propuesto. Y nada más. Buenas tardes y gracias por escucharme y gracias sobre todo por venir. Calculo que a todos nos vendrá muy bien escuchar lo que tienen que decir los diferentes ponentes de estas séptimas jornadas, que ya en realidad son las 14 jornadas. Buenas tardes.